El día que encontré a mi esposo besándose con otra mujer en nuestro propio sofá, mientras yo regresaba del hospital, sangrando por nuestro bebé, algo dentro de mí murió. Pero lo que él no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, es que esa noche no solo perdí mi inocencia. Esa noche nací de nuevo. Y cuando descubrieron quién era yo realmente, ya era demasiado tarde para todos ellos. Pero antes de entrar en la historia, apóyame dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjame en los comentarios tu nombre, tu ciudad e ideas para próximas historias. Gracias. Me llamo Marilyn, tengo 35 años. Y esta es la historia de cómo el amor de mi vida me destrozó, me humilló, me abandonó embarazada. Y cómo logré levantarme cuando todos apostaban a que moriría sola y miserable. Todo comenzó una mañana que jamás voy a olvidar. Desperté con un dolor terrible en el vientre. Tenía 6 semanas de embarazo y algo no estaba bien. El dolor era tan fuerte que apenas podía caminar. Tomé el teléfono con manos temblorosas y llamé a José, mi esposo. José, escúchame, necesito que me lleves al hospital, por favor, estoy sangrando. Su respuesta fue como un balde de agua fría. ¿Estás loca? Eso es muy caro. No tengo dinero para llevarte a un hospital. ¿Por qué no te tomas una pastilla y te duermes? Cerró la llamada. Así nomás. Como si mi vida y la de nuestro bebé no valieran nada. Me quedé ahí parada, sosteniendo mi vientre, sintiendo cómo la sangre manchaba mi ropa. Pensé en ese momento que tal vez me estaba muriendo. Pero lo que más me dolió no fue el sangrado. Fue darme cuenta de que al hombre que amaba no le importaba si yo vivía o moría. Logré llegar sola a una clínica. Me atendieron. Me dijeron que el bebé estaba bien, que era un sangrado normal del primer trimestre, pero que debía cuidarme. Regresé a casa caminando despacio, con miedo de que cualquier movimiento brusco lastimara a mi hijo. Cuando llegué, José no estaba. Ni siquiera había dejado un mensaje preguntando cómo estaba. Esa noche, decidí sorprenderlo. A pesar del dolor, a pesar de todo, preparé su cena favorita. Compré una prueba de embarazo bonita, de esas que vienen en una cajita. Quería que este momento fuera especial. Quería creer que cuando le dijera que íbamos a ser padres, todo cambiaría. Que volvería a ser el hombre del que me enamoré. Llegó tarde, como siempre. Traía un perfume diferente pegado a su ropa. Pero yo no quise ver las señales. Cerré los ojos y le pedí que cerrara los suyos también. Tengo una sorpresa para ti. Cuando abrió los ojos y vio la prueba de embarazo, su cara cambió completamente, pero no de felicidad, de horror. ¿Embarazada? ¿Estás loca? ¿Qué te pasa? José, vamos a ser papás. Tengo 6 semanas. ¿Sabes lo que cuesta mantener un hijo? Mira nada más dónde vivimos. Apenas alcanza para nosotros, por Dios. Intenté explicarle que podía buscar trabajo, que entre los dos podríamos sacar adelante a nuestro bebé, pero él no quiso escuchar. Me dijo que de amor no se vive, que el cariño no paga la escuela ni la comida, que yo era una tonta por pensar que podíamos tener una familia. Esa noche no durmió conmigo. Se fue al sofá. Y yo me quedé despierta toda la noche, con la mano sobre mi vientre, prometiéndole a mi bebé que iba a protegerlo, que no importaba lo que pasara, yo iba a ser fuerte por los dos. A la mañana siguiente, desperté temprano. Le preparé el desayuno como siempre. Quería intentarlo una vez más. Quería salvar mi matrimonio. Pero cuando bajé las escaleras, lo vi empacando sus cosas. ¿Qué haces? Me voy. ¿No entiendes? Estoy harto de esta vida, y ahora con ese embarazo es un problema más. Esto no es ningún problema, es nuestro hijo. Sus siguientes palabras me destrozaron completamente. Un hijo no estaba en mis planes. Yo jamás quise ser padre. Le recordé que él me había dicho que quería formar una familia conmigo, que eso fue lo que me prometió cuando nos casamos, pero me miró con unos ojos fríos, llenos de desprecio. Me equivoqué. No pensé que esto se iba a hacer realidad. Me arrodillé. Sí, me arrodillé frente a él como una idiota, rogándole que no nos dejara, que podíamos salir adelante juntos, que nuestro hijo era su sangre.
Yo no pienso quedarme encerrado aquí contigo, atrapado en esta miseria. Arréglate sola y no me busques. Entonces lo dijo, las palabras que cambiaron todo. Estoy enamorado de otra. Se fue. Tomó sus maletas y se fue. Me dejó ahí, de rodillas en el piso, embarazada de 6 semanas, sin trabajo, sin dinero, sin nada. Solo con un bebé creciendo dentro de mí y el corazón hecho pedazos. Escuché la puerta cerrarse. Escuché sus pasos alejándose. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. No fue mi corazón. Eso ya estaba roto. Fue mi inocencia. Fue la parte de mí que creía en los cuentos de hadas. La que creía que el amor todo lo puede. Me quedé en el piso, llorando, hasta que escuché que alguien tocaba la puerta. Era Natalia, mi vecina, una mujer de casi 60 años que siempre había sido amable conmigo. Me encontró hecha un desastre y me ayudó a levantarme. Se fue, le dije. Se fue y me dejó sola. Natalia me abrazó como si fuera su propia hija. Me llevó a su casa, me preparó un té con mucho azúcar, y mientras yo lloraba en su cocina, ella me dijo algo que nunca voy a olvidar. Tú no estás sola porque me tienes a mí. Y eso dicen todas, hasta que no les queda de otra. Tu bebé no necesita un papá cobarde. Lo que necesita es una madre fuerte. Y tú vas a poder. No le creí en ese momento. ¿Cómo iba a poder? No tenía dinero, no tenía trabajo, apenas tenía para comer. Pero Natalia insistió. Me consiguió trabajo en el mercado, vendiendo verduras en un puesto. El trabajo era pesado, especialmente con la panza creciendo, pero era dinero. Era dignidad, era un paso adelante. Los primeros días en el mercado fueron terribles. El sol quemaba, mis pies se hinchaban, la panza me pesaba cada vez más. Pero algo extraño pasó. Entre tanto dolor, encontré fuerza. Cada día que me levantaba, cada caja que cargaba, cada verdura que vendía, era una victoria. Era mi manera de decirle al mundo que José no me había destruido. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días, pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. Gracias. Conocí a José cuando yo tenía 28 años. Trabajaba en una cafetería cerca de la terminal de autobuses en Guadalajara. Él era chofer de un empresario importante. Siempre llegaba bien vestido, con su uniforme impecable, sonrisa de comercial. Me conquistó con detalles. Flores los viernes, mensajes bonitos, promesas de una vida mejor. Contigo quiero formar una familia, me decía. Quiero una casa llena de niños y de risas. Me enamoré como tonta. Dejé mi trabajo cuando nos casamos porque él insistió. Yo te voy a cuidar, me prometió. Tú solo preocúpate por hacer de nuestra casa un hogar. Nos fuimos a vivir a un departamento pequeño en una colonia humilde. José decía que era temporal, que pronto íbamos a mejorar. Yo le creí todo, porque cuando amas, quieres creer. Cierras los ojos a las señales, a las mentiras pequeñas, a los retrasos sin explicación, a los perfumes extraños, a las llamadas que contestaba en voz baja. Los primeros meses fueron buenos, o eso quiero creer. Tal vez nunca fueron buenos, y yo simplemente no quería verlo. José llegaba tarde casi todas las noches. Decía que su jefe lo necesitaba, que había mucho trabajo. Yo le preparaba la cena y lo esperaba despierta. Cuando llegaba, a veces ni me miraba. Se metía directo a bañar y se iba a dormir. Empecé a sentirme invisible, como un mueble en mi propia casa. Intentaba hablar con él, preguntarle qué le pasaba, pero siempre tenía una excusa, que estaba cansado, que yo no entendía la presión del trabajo, que no fuera dramática. Entonces quedé embarazada. Pensé que eso lo cambiaría todo. Pensé que un hijo nos uniría. Qué tonta fui. El embarazo fue la gota que derramó el vaso. Fue cuando José me mostró su verdadera cara. Ahora, trabajando en el mercado, empezaba a conocer esa otra realidad que José me había ocultado.
Las vendedoras del mercado eran puras lenguas. No pasaba una semana sin que alguien soltara un comentario sobre el chofer ese que anda con la asistente del jefe. Al principio no les creía, o no quería creerles, pero las señales eran demasiadas. Una de las vendedoras, Lilette, se la pasaba haciendo comentarios hirientes cada vez que me veía. Ay, qué cansado ha de ser trabajar estando embarazada, pero pues eso pasa a las que abren las piernas sin pensar. Pobre niño, va a nacer en pecado, sin papá, porque no hay papá, ¿verdad? Ningún hombre quiere cargar con hijos ajenos, así que ni te ilusiones pensando que vas a encontrar a alguien. Sus palabras me dolían, pero algo dentro de mí empezó a cambiar. Ya no lloraba cuando me insultaba. Ya no bajaba la cabeza. Empecé a responderle, a defenderme, a defender a mi hijo. Pues sí, estoy sola, y mi hijo no tiene papá. Pero ¿sabes qué? No me importa porque yo voy a ser mamá y papá a la vez. Lilette estaba obsesionada con Alejandro, otro vendedor del mercado, un chico joven, trabajador, de ojos amables. Desde el primer día que llegué, Alejandro me ayudó. Cargaba las cajas pesadas que yo no podía levantar. Me traía agua cuando el calor era insoportable. Me preguntaba cómo estaba el bebé. «Oye, qué bonita te ves cuando sonríes», me dijo un día. Hacía tanto tiempo que nadie me decía algo bonito que no supe cómo reaccionar. Me puse roja como tomate. Natalia se dio cuenta y me empezó a molestar, pero de forma cariñosa, como una mamá que ve a su hija comenzando a sonreír de nuevo. Lilette se puso furiosa. Me amenazó. Me dijo que me alejara de Alejandro porque él era de ella, que ningún hombre querría con una panzona arrastrada como yo. Que mejor me conformara con criar a mi bastardo sola. Fueron meses difíciles. La panza crecía y crecía. El trabajo se hacía más pesado. Había días que no podía levantarme de la cama del dolor de espalda. Días que lloraba porque mi cuerpo ya no era el mismo. Porque tenía miedo del parto. Porque no sabía si iba a poder sola. Pero Natalia siempre estaba ahí. Me recordaba que era fuerte, que lo estaba logrando, que cada día que sobrevivía era una victoria. Y Alejandro también estaba ahí. No como pretendiente, no como el que quiere sacar ventaja, simplemente como un amigo, como alguien que veía mi esfuerzo y lo respetaba. «Tú eres muy fuerte y valiente, Marilyn», me dijo un día. «Nada más es cuestión de que te la creas». Poco a poco empecé a creerle. Empecé a verme diferente. Ya no era la mujer destruida que José dejó tirada. Era una mujer que se levantaba todos los días, que trabajaba bajo el sol, que cargaba cajas, que vendía verduras, que juntaba peso por peso para el parto. Que peleaba, que sobrevivía, que seguía adelante. Cuando tenía 7 meses, ya casi no podía trabajar. Natalia insistía en que me quedara en casa descansando, pero yo no quería. Necesitaba ese dinero. Necesitaba sentir que estaba haciendo algo, que no era una carga, que no dependía de nadie. Un día, mientras acomodaba las verduras, sentí una patada fuerte en el vientre. Me quedé quieta, con la mano sobre la panza. Mi bebé se estaba moviendo. Estaba vivo. Estaba fuerte. Y en ese momento entendí algo. José se perdió esto. Se perdió sentir las patadas. Se perdió ver mi panza crecer. Se perdió el milagro de la vida que estaba creciendo dentro de mí. Su pérdida, no la mía. Esa noche, Alejandro me acompañó a casa. Natalia nos vio llegar y sonrió como conspiradora. Alejandro cargó mis bolsas hasta la puerta. «Oye, Marilyn, yo quería decirte algo». Se veía nervioso. Se rascaba la nuca como hacen los hombres cuando no saben cómo decir las cosas. «Yo no sé ser padre, pero sí sé querer, y me gustaría cuidar de los dos si tú me dejas». Me quedé helada. No sabía qué decir. Hacía tanto tiempo que José me había destruido la capacidad de confiar. ¿Cómo iba a creer que alguien pudiera quererme así, embarazada, sin nada que ofrecer? «Siento algo bien especial por ti», continuó. «No te pido respuesta ahorita, solo que lo pienses». Esa noche no pude dormir. Las palabras de Alejandro daban vueltas en mi cabeza. ¿Era posible volver a creer en alguien?
¿Era posible que existiera un hombre bueno después de José? Los últimos meses de embarazo fueron los más duros de mi vida. La panza estaba enorme. Me dolía todo el cuerpo. No podía dormir bien porque el bebé se movía toda la noche. Trabajar en el mercado se convirtió en una tortura, pero yo seguía insistiendo. Necesitaba cada peso para el parto, para los pañales, para la cuna. Alejandro y yo empezamos a salir. No era nada formal, solo caminatas después del trabajo, pláticas largas, helados compartidos. Él me trataba con tanto cariño que a veces yo pensaba que era un sueño, que en cualquier momento iba a despertar y él iba a desaparecer como José. Pero no desaparecía. Cada día estaba ahí, preguntándome cómo estaba el bebé, ayudándome con las cajas pesadas, defendiéndome cuando Lileth me atacaba con sus comentarios venenosos. Un día, Lileth explotó. Me encontró platicando con Alejandro en su puesto. Se acercó furiosa, con los ojos llenos de odio. «¿Qué te pasa que no ves que está embarazada?», le gritó a Alejandro. «Sí me doy cuenta, por eso no le quita lo zorra». «A mí no me vas a insultar», le respondí. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Lileth se me acercó tanto que podía oler su aliento agrio. «Alejandro es mío, y no voy a permitir que andes de zorra con él. Además, ningún hombre quiere cargar con hijos ajenos. Eres una usada, una dejada. No tienes derecho a rehacer tu vida». Sentí que algo se quebraba dentro de mí. No de tristeza, de rabia, de cansancio, de harta. Si mi bebé y yo no valemos para ti, entonces tu opinión no vale nada para mí. Alejandro intervino. Le pidió a Lileth que me dejara en paz, que no tenía derecho a tratarme así. Eso la enfureció más. Se fue gritando amenazas, diciendo que me iba a conocer, que no había acabado conmigo. Esa noche, Natalia notó que estaba callada. Me preguntó qué pasaba. Le conté sobre Lileth, sobre sus palabras, sobre ese miedo constante de que tenía razón, de que ningún hombre iba a querer con una mujer con hijo ajeno. «¿Y qué importa lo que piense esa arpía?», me dijo Natalia. «Lo importante es lo que tú pienses de ti misma. Y yo veo a una mujer fuertota que está sacando adelante a su bebé sola. Eso vale más que 1000 Lileths juntas». Pero el miedo seguía ahí. Cada noche, acostada en mi cama, con la mano sobre la panza, me preguntaba qué iba a pasar. ¿Cómo iba a ser mi vida como madre soltera? Si mi hijo me iba a odiar por no tener un papá, si iba a sufrir en la escuela, si iba a preguntarme por qué su papá no lo quiso. Esas dudas me carcomían por dentro. Pero cada mañana me levantaba. Cada mañana me ponía la ropa de trabajo. Cada mañana iba al mercado. Porque no tenía opción. Porque rendirme significaba que José ganaba. Y yo no iba a dejar que ese hombre me destruyera. A las 8 meses y medio, el doctor me dijo que ya no podía trabajar, que el parto estaba cerca y cualquier esfuerzo podía adelantarlo. Natalia estuvo de acuerdo. Me rogó que me quedara en casa descansando. «No te va a faltar nada. Yo te voy a ayudar con todo». Acepté, pero con culpa. No me gustaba depender de nadie. Toda mi vida me habían dicho que dependía demasiado de José, que no tenía nada propio. Ahora que finalmente estaba construyendo algo, me obligaban a parar. Los días en casa fueron eternos. Me la pasaba cocinando, limpiando, preparando la ropita del bebé. Natalia me había conseguido una cuna de segunda mano. Yo la limpié hasta dejarla como nueva. Compré pañales de a poco. Lavé y doblé cada camiseta, cada mameluco, cada calcetín diminuto. Alejandro venía a visitarme después del trabajo. Traía frutas, jugos, antojos. Se sentaba conmigo en la sala y hablábamos de todo. De su vida, de sus sueños, de sus miedos. Me contó que su mamá había muerto cuando él era niño y que la familia de su mejor amigo lo había criado. Por eso valoraba tanto la familia. Por eso quería ser parte de la mía. «No importa que no sea mi sangre», me dijo un día. «Lo voy a querer como si lo fuera». Una tarde, 3 días antes de que naciera mi bebé, tocaron la puerta. Pensé que era Natalia, pero cuando abrí, casi me da un infarto. Era José. Se veía terrible, ojeras profundas, ropa arrugada.
barba de varios días. Me miró con esos ojos que alguna vez me enamoraron y que ahora solo me daban lástima. Marilyn, por favor, perdí todo. Perdí el trabajo, la casa, a Paola me dejó. No me queda nada. Extraño a mi hijo. Te extraño a ti. Dame otra oportunidad. Me quedé ahí parada, mirándolo, esperando sentir algo. Dolor, rabia, lástima, lo que fuera. Pero no sentí nada. Era como ver a un extraño. Vete, José. Por favor, escúchame. Era necesario que pasara todo esto para que me diera cuenta de lo que perdí. Alejandro apareció detrás de mí. Me rodeó con su brazo protector. Ya la escuchaste, que te vayas. José lo miró con odio. Marilyn, vas a dejar que este tipo críe a mi hijo. Dejó de ser tu hijo cuando decidiste largarte. Ahora vete antes de que llamemos a la policía. José intentó acercarse, pero Alejandro se interpuso. Hubo un momento de tensión. Pensé que iban a pelear, pero José retrocedió. Se dio cuenta de que había perdido, de que no tenía poder sobre mí, de que su tiempo había acabado. «Te vas a arrepentir», gritó mientras se iba. «Te voy a demandar, ese hijo es mío». Cerré la puerta. Me temblaban las piernas. Alejandro me ayudó a sentarme. Natalia llegó corriendo al escuchar los gritos. «¿Estás bien?» «Sí», respondí. Y era verdad. Por primera vez en meses estaba bien. José había venido a destruirme y no lo había logrado. Había venido a robarme la paz y yo no se la di. Había venido a recuperarme y yo ya no era suya. Esa noche, sentada entre Natalia y Alejandro, con mi panza enorme y mi corazón finalmente tranquilo, entendí algo. José no me había destruido, me había liberado, me había obligado a ser fuerte, a descubrir que podía sola, que no necesitaba a un hombre para sentirme completa. Y si decidía estar con Alejandro, no era porque lo necesitaba, era porque lo elegía. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. Gracias. 3 días después de que José apareciera en mi puerta, comenzó el trabajo de parto. Era de madrugada. Desperté con un dolor terrible, como si me partieran por la mitad. La cama estaba mojada. Se me había roto la fuente. «Natalia», grité. «Natalia, creo que ya viene». Natalia salió corriendo de su cuarto. Llamó a Alejandro. En 10 minutos estaba en la casa, nervioso, con las llaves de su camioneta en la mano. «Tranquila, todo va a estar bien», me decía mientras me ayudaba a caminar hacia la camioneta. Pero yo veía el miedo en sus ojos, el mismo miedo que yo sentía. El camino al hospital fue eterno. Cada bache era una tortura. Las contracciones venían cada vez más seguidas. Natalia me tomaba la mano y me decía que respirara. Alejandro manejaba como loco, esquivando carros, pasándose los altos. Cuando llegamos al hospital, me subieron a una silla de ruedas. Todo pasó muy rápido. Enfermeras corriendo. Doctores dando órdenes. Luces brillantes. Dolor. Mucho dolor. «¿Usted es el papá?», le preguntó una enfermera a Alejandro. «Sí», respondió sin dudar. «Él es el papá», confirmé. Porque en ese momento, en el momento que más importaba, él estaba ahí. José no. Me llevaron a una sala, me conectaron a máquinas. El dolor era insoportable. Sentía que me iba a morir, que no iba a lograrlo, que era demasiado para mí. «No puedo», le dije a la doctora. «No puedo más». «Sí puedes», me respondió. «Ya casi». Un empujón más. Alejandro me sostenía la mano. Me miraba con tanta fe, con tanta seguridad, que me hizo creer que sí podía. Natalia estaba del otro lado, limpiándome el sudor, diciéndome que era la mujer más fuerte que conocía. Y entonces, después de horas de dolor, después de pensar que no lo lograría, escuché el llanto más hermoso del mundo, el llanto de mi bebé. «Es un niño», anunció la doctora. «Es hermoso». Me lo pusieron en el pecho, pequeñito, arrugado, perfecto. Lo miré y supe que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada día de trabajo pesado, cada insulto de Lilet, cada noche sin dormir, todo valió la pena por tener a este ser perfecto en mis brazos. «Hola, mi amor», le susurré. «Soy tu mamá.
Y te prometo que siempre voy a cuidarte, que nunca te va a faltar nada, que vas a crecer sabiendo que eres amado. Alejandro lloraba, no lo ocultaba. Las lágrimas le corrían por las mejillas mientras miraba a mi hijo, a nuestro hijo. Es perfecto, dijo con voz quebrada. Se parece a ti. Los primeros días con mi bebé fueron un caos hermoso. No sabía cómo cargarlo bien. Tenía miedo de que se me cayera. Lloraba cuando él lloraba porque no sabía qué necesitaba. Pero Natalia estaba ahí, enseñándome, guiándome, recordándome que todas las mamás primerizas pasan por lo mismo. Alejandro venía todos los días después del trabajo, traía pañales, leche de fórmula, ropa. Se quedaba horas viéndonos. A veces cargaba al bebé y lo paseaba por la casa hasta que se dormía. ¿Ya pensaste en nombre?, me preguntó un día. Mateo, respondí. Se va a llamar Mateo. Mateo, repitió Alejandro probando el nombre. Me gusta. Le queda perfecto. Una tarde, 2 semanas después del parto, tocaron la puerta. Pensé que era Alejandro que había olvidado algo, pero cuando abrí, mi corazón se detuvo. Era José, y no venía solo. Traía a una mujer mayor a su lado, su mamá. «Venimos por mi nieto», dijo la señora sin saludar siquiera. «No tienen derecho», respondí tratando de cerrar la puerta, pero José la empujó. «Claro que tengo derecho. Es mi hijo, mi sangre, y no voy a permitir que un extraño lo críe». Natalia apareció de la nada. Se puso entre José y yo como una guerrera. «Este bebé es de Marilyn. Tú lo abandonaste. No tienes ningún derecho». «Soy el padre legal», gritó José, «y la voy a demandar por alejarlo de mí». Su mamá me miraba con desprecio. «Marilyn, sé razonable. Un niño necesita a su padre, y necesita una familia estable, no esta miseria». «Mi hijo tiene familia», respondí con voz firme. «Me tiene a mí, a Natalia, a Alejandro. Tiene gente que lo ama de verdad, no porque sea su obligación». «Alejandro no es nadie», escupió José. «Yo soy el padre, y voy a pelear por mi hijo». En ese momento, Alejandro entró a la casa, se plantó frente a José, más alto, más fuerte. «Ya la escuchaste. Vete y no regreses». José intentó intimidarlo, pero no funcionó. Alejandro no se movió ni un centímetro. Finalmente, José se dio por vencido, pero antes de irse, me miró con odio. «Esto no se queda así. Te voy a demandar. Y cuando el juez vea en qué condiciones vives, me va a dar la custodia, ya lo verás». Se fueron y yo me derrumbé. Todo por lo que había peleado estaba en peligro. José podía quitarme a mi hijo. Podía usar mi pobreza contra mí. Podía destruir todo lo que había construido. «No le va a pasar», me consoló Natalia. «Vamos a pelear. Vamos a conseguir un abogado. No vas a perder a Mateo». Pero yo sabía que José tenía razón en algo. Vivía en una casa prestada. No tenía trabajo. Dependía de Natalia y de Alejandro. Un juez podría ver eso y decidir que José era mejor opción. Esa noche no pude dormir. Cargué a Mateo toda la noche, mirándolo, memorizando cada detalle de su carita. Tenía tanto miedo de perderlo, de que me lo quitaran, de que todo mi esfuerzo no fuera suficiente. Pero al día siguiente algo cambió. Llegó un sobre certificado. Lo abrí con manos temblorosas. Era de un abogado. Pero no era la demanda de José. Era algo completamente diferente. Era una carta de mi tía Dolores, la hermana de mi mamá que vivía en Querétaro. No hablaba con ella desde que mi mamá murió hace 10 años. La carta decía: «Marilyn, me enteré de tu situación. Sé que tu mamá estaría orgullosa de cómo has peleado. Quiero ayudarte. Tu mamá dejó algo para ti. Una propiedad, un local comercial en el centro de Guadalajara. Está a tu nombre desde que ella murió, pero nunca lo reclamaste. Es tuyo, y con eso puedes empezar tu propio negocio, ser independiente, darle estabilidad a tu hijo». No lo podía creer. Leí la carta 3 veces. Natalia la leyó también, con lágrimas en los ojos. «¿Lo ves?», me dijo. «Dios nunca te soltó la mano. Tu mamá te sigue cuidando desde el cielo». Por primera vez en meses, sentí esperanza real. No era solo sobrevivir día a día. Era la posibilidad de construir algo, de ser verdaderamente independiente.
de que ningún juez pudiera decir que no podía cuidar a mi hijo. Al día siguiente fui con un abogado. Le mostré la carta. Él verificó todo. Era real. El local era mío. Estaba rentado y generaba ingresos todos los meses. Ingresos que yo nunca había reclamado y que estaban acumulados en una cuenta. «Tienes más de 1 millón de pesos esperándote», me dijo el abogado. «Y el local vale mucho más. Con esto ningún juez te va a quitar a tu hijo». Lloré. Lloré de alivio, de gratitud, de felicidad. Mi mamá me había cuidado incluso después de muerta. Me había dejado la llave para mi libertad. Con el dinero del local y los ingresos acumulados, todo cambió. Contraté al mejor abogado de familia de Guadalajara. Renté un departamento bonito, limpio, seguro para Mateo. Compré todo lo que necesitaba: cuna nueva, ropa, juguetes, pañales para meses. Y lo más importante, demandé a José por abandono y pensión alimenticia. La cara de José cuando recibió la demanda debe haber sido un poema. Pensó que iba a aplastarme con su amenaza legal. Pero yo llegué primero. Y llegué con pruebas, con testigos, con todo documentado. El día de la audiencia llegó. Yo estaba nerviosa, pero preparada. Llevaba un vestido sencillo, pero elegante. El cabello recogido. Me veía como lo que era, una madre responsable y capaz. José llegó con su mamá y un abogado barato. Se veían confiados. Pensaban que iban a ganar fácil. Pero cuando el juez empezó a leer mi demanda, sus caras cambiaron. «Señor José Ramírez», comenzó el juez, «usted abandonó a su esposa embarazada, se negó a llevarla al hospital cuando sangraba, se fue con otra mujer, no proveyó ni un peso durante el embarazo ni después del nacimiento, y ahora viene a reclamar derechos de padre. ¿Es así?». José intentó defenderse. Dijo que se había confundido, que estaba arrepentido, que quería ser parte de la vida de su hijo. «¿Dónde estaba usted el día que nació su hijo?», preguntó el juez. José se quedó callado. No podía decir que estaba con su amante, que estaba celebrando el cumpleaños de Paola mientras yo daba a luz. Mi abogado presentó pruebas, mensajes de texto donde José me insultaba, testigos que declararon haberlo visto con Paola, recibos médicos que yo pagué sola, testigos del mercado que confirmaron que trabajé embarazada hasta casi el parto, mientras José no daba ni un peso. «Señora Marilyn», me preguntó el juez, «¿usted qué solicita?». «Quiero que José pague pensión alimenticia retroactiva desde que se enteró del embarazo. Quiero custodia total de mi hijo. Y quiero una orden de restricción. No quiero que se acerque a nosotros hasta que demuestre que es un padre responsable». El juez escuchó los argumentos, revisó las pruebas, y entonces dictó sentencia. «Señor José Ramírez, usted es un ejemplo perfecto de lo que un padre no debe ser. Abandonó a su hijo cuando más lo necesitaba, pensión alimenticia concedida, custodia total para la madre, orden de restricción aprobada. No podrá acercarse a menos de 100 metros de la madre y el niño por 6 meses. Después de ese tiempo, si demuestra haber cumplido con sus obligaciones, podrá solicitar régimen de visitas supervisadas». José explotó. Gritó que era injusto, que yo había planeado todo. Su mamá lloraba diciendo que le estaba quitando a su nieto, pero el juez no cambió su decisión. Salí de ese juzgado con la cabeza en alto. Había ganado, no solo la demanda, había ganado mi dignidad, mi libertad, mi futuro. Natalia me esperaba afuera con Mateo. Alejandro también estaba ahí. Cuando les conté, los tres lloramos de felicidad. Nos abrazamos ahí mismo, en la calle, sin importarnos que la gente nos mirara. «Lo lograste», me dijo Natalia. «Estoy tan orgullosa de ti». «Nosotros te lo logramos», le respondí. «Sin ustedes yo no sería nada. Decidí no quedarme con el local rentado. Lo vendí. Con ese dinero compré un puesto grande en el mercado, no uno pequeño como el de Natalia, uno de los más grandes, en la mejor ubicación. Y contraté a Natalia para que trabajara conmigo. Ya no iba a ser mi salvadora, iba a ser mi socia. Alejandro y yo nos hicimos novios oficialmente. No hubo grandes declaraciones. Un día simplemente me tomó de la mano y me dijo,
Quiero hacer esto oficial. Quiero que todos sepan que eres mía y que yo soy tuyo. Si tú quieres, claro. Claro que quiero, le respondí. Un año después nos casamos. Fue una boda sencilla en el jardín de la casa de Natalia. Mateo tenía 1 año y 2 meses. Caminaba tambaleándose, agarrado de los muebles. Alejandro lo cargó durante toda la ceremonia. Y cuando el juez preguntó si alguien se oponía a la unión, Mateo soltó una risita que hizo reír a todos. José intentó aparecer un par de veces después de que se levantó la orden de restricción. Quería ver a Mateo, quería ser parte de su vida. Pero Mateo no lo reconocía. Lloraba cuando José intentaba cargarlo. Se abrazaba a Alejandro y gritaba, «¡Papá!». José se rindió después de esos intentos. Dejó de pagar la pensión. Desapareció otra vez. Supe después que se había ido a Tijuana con otra mujer, que tenía otro hijo allá, que estaba repitiendo el mismo patrón. Me dio lástima por un momento, pero solo por un momento. José eligió su camino. Yo elegí el mío. Lilet también desapareció del mercado. Se fue a buscar suerte a otro lado después de que Alejandro le dejó muy claro que nunca iba a pasar nada entre ellos. La última vez que la vi, estaba trabajando en un puesto de pollos al otro lado del mercado. Ni siquiera me miró. El puesto del mercado creció. De vender solo verduras empezamos a vender frutas también. Luego abarrotes. Luego pollo y carne. En 3 años teníamos 3 puestos en el mercado. Éramos de los vendedores más exitosos. Natalia se jubiló a los 65 años. Le di una parte de las ganancias como agradecimiento por todo lo que hizo por mí. Ella lloró. Me dijo que no era necesario. Pero yo insistí. Sin ella, yo no estaría donde estaba. Alejandro dejó su puesto y se vino a trabajar conmigo de tiempo completo. Entre los dos levantamos un negocio próspero. Compramos una casa de verdad, con 3 recámaras, jardín, cochera. La casa que José me prometió y nunca me dio. Mateo creció fuerte y sano. A los 5 años un día me preguntó por su papá biológico. Le dije la verdad. Le dije que su papá no estuvo listo para ser papá, que nos abandonó, pero que no era su culpa, que él no hizo nada malo, que simplemente a veces los adultos toman decisiones equivocadas. ¿Y Alejandro es mi papá?, preguntó. Alejandro es el hombre que te ha cuidado desde que naciste, el que te carga cuando lloras, el que juega contigo, el que te lee cuentos. Si tú quieres que sea tu papá, entonces sí es tu papá. Entonces él es mi papá, dijo Mateo con la certeza de un niño de 5 años. Y eso fue todo. Han pasado 9 años desde aquella mañana terrible cuando José me dejó. Ahora tengo 44 años. Mateo tiene 9. Es un niño feliz, inteligente, cariñoso. Va en 4º de primaria y saca buenas calificaciones. Juega fútbol los sábados. Tiene amigos. Tiene una vida normal y feliz. Alejandro lo adoptó legalmente hace 3 años. Ahora Mateo lleva su apellido. José no se opuso. Ni siquiera apareció a la audiencia. Firmó los papeles sin pelear. Tal vez se sintió aliviado de quitarse esa responsabilidad. Mi negocio sigue creciendo. Ya no es solo un puesto en el mercado. Abrimos una tienda de abarrotes en el centro de Guadalajara. Tiene el nombre de mi mamá, Abarrotes Dolores. Es mi manera de honrarla, de agradecerle por cuidarme incluso después de muerta. Natalia sigue siendo mi mejor amiga. La veo casi todos los días. Mateo la llama abuela. Ella lo consiente como si fuera su nieto de sangre. A veces, cuando la veo jugar con él, pienso en todo lo que nos ha tocado vivir juntas. Y me lleno de gratitud. José apareció hace 1 año. Tocó a la puerta de la tienda un martes por la tarde. Se veía viejo, cansado, acabado. Tenía apenas 46 años, pero parecía de 60. La vida no había sido amable con él. «Marilyn», me dijo, «solo vengo a pedirte perdón. Sé que no lo merezco. Sé que fui el peor esposo y el peor padre. Pero necesito que sepas que me arrepiento, que pienso en lo que perdí todos los días». Lo miré. Esperé sentir algo, rabia, dolor, satisfacción de verlo destruido, pero solo sentí paz. «Ya te perdoné, José.
no por ti, por mí, porque cargar ese rencor me hacía daño. Pero perdonarte no significa que quiero que estés en nuestras vidas. Mateo está bien. Tiene un papá que lo ama. No necesita la confusión de tenerte cerca. Lo sé, respondió con la cabeza baja. Solo quería que supieras que lo siento, que si pudiera regresar el tiempo haría todo diferente. Pero no puedes, le dije sin crueldad, solo con honestidad. Y está bien. Todos tomamos decisiones, y todas tienen consecuencias. Espero que encuentres paz, José, de verdad, pero lejos de nosotros. Se fue. No lloró, no suplicó, solo asintió y se fue. Y yo me quedé ahí, en mi tienda, rodeada de todo lo que construí, sintiendo que finalmente ese capítulo estaba cerrado. A veces, cuando Mateo está dormido, me siento en la sala y pienso en todo lo que pasó, en la mujer que era hace 9 años, esa mujer asustada, embarazada, abandonada, sin dinero, sin esperanza, y pienso en la mujer que soy ahora, fuerte e independiente, dueña de mi vida. El dolor me hizo crecer, la traición me hizo fuerte, el abandono me enseñó que yo sola era suficiente, que no necesitaba a un hombre para ser completa, que mi valor no dependía de que alguien me eligiera. Y sí, encontré el amor otra vez. Con Alejandro construí una relación real, basada en respeto, en apoyo mutuo, en amor verdadero. Pero lo importante es que cuando lo encontré, ya era una mujer completa. No buscaba que me salvara. No buscaba que me completara. Solo buscaba compartir mi vida con alguien que me valorara. A todas las mujeres que están pasando por algo similar, les digo esto: el abandono duele, la traición destroza, pero no te define. Tú decides si te quedas en el piso llorando o si te levantas. Y créeme, levantarte es posible, aunque no lo creas en este momento. Aunque pienses que no tienes fuerzas, las tienes, todas las tenemos, porque una mujer sola no está perdida, está empezando. Y cuando una mujer empieza, nada la detiene. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó más. ¿José merecía perdón? Dime sí o no abajo. Mañana hay más historias. Nos vemos allí. Esta narrativa tiene como único propósito inspirar reflexión sobre las relaciones familiares, la importancia de la honestidad emocional, el perdón y el valor del tiempo. No debe interpretarse como consejo médico, psicológico o de ningún otro tipo profesional. Si estás enfrentando una enfermedad grave, conflictos familiares o situaciones emocionales difíciles, busca el apoyo de profesionales cualificados como médicos, terapeutas o consejeros. Este contenido es apto para todo público y cumple con las directrices de contenido familiar de YouTube.